Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a pensar: si le decimos que de Dios, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. El marco de esta discusión es el templo, donde Jesús caminaba, donde Jesús también enseñaba. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que veían con envidia a Jesús, no perdían oportunidad de querer dejarlo mal ante los seguidores y los discípulos de él. Por lo tanto, se acercaron siempre con esa torcida intención en su corazón para preguntar a Jesús cuál era la autoridad que le asistía para hacer todo lo que él hacía. ¿De dónde le venía la autoridad para actuar así? Sin duda que esta es una de las más tristes discusiones, podemos decir hasta estéril, de parte de los enemigos de Jesús, es decir, las autoridades religiosas de Israel. Y digo que es hasta estéril, es decir, poco importante, porque aún estando en ese lugar privilegiado de enseñanza, Jesús está exponiendo, impartiendo la sabiduría, la revelación ante un grupo de personas que, aunque dicen tener el conocimiento de la ley y los profetas, tienen completamente cerrada la razón, la cabeza, y carecen completamente del conocimiento de la fe para poder saber quién es Jesús. Lo que quieren es discutir con él. La intención cuando se acercan a Jesús no es para aprender, y mucho menos para salir ellos dando testimonio después de haber discurrido o de haber discernido acerca de las enseñanzas de Jesús. No. Aquí ciertamente lo que hay es una discusión en la que Jesús les hace una pregunta para poner en evidencia la maledicencia y la perversidad
y la ambigüedad del corazón de aquellos líderes religiosos judíos. Desde el primer momento choca con la evasión que tanto lo ha desilusionado. Hemos de recordar que para que una conversación sea útil, es preciso que cada uno precise su posición. El silencio de los enemigos de Jesús no es una victoria para Jesús, sino un fracaso, porque nunca podrá explicarse. Su pregunta previa les habría llevado a develar algo de su pensamiento acerca de él, de quien Juan Bautista ya había dado testimonio. Querían ellos constantemente poner en mal a Jesús. La autoridad que le asiste a Jesús es su misma divinidad, y ellos jamás, nunca lo iban a aceptar y a reconocer, porque su soberbia religiosa los tenía completamente enceguecidos. Definitivamente que esta luz del mundo que es Jesús y que vino a los suyos, como dice el Evangelio de San Juan, y los suyos no la recibieron, ilumina, enseña, exhorta, se revela, pero a aquellos corazones sencillos y humildes, no a los potentados y a los poderosos o a los pagados de sí religiosos de Israel. Jesús se ve rechazado, completamente bloqueado por el mutismo y el miedo y la mala fe de aquellos sus enemigos. Nosotros podemos al menos sacar una lección para nuestros propios diálogos. ¿Qué se necesita para poder dialogar? Se necesita exponer las ideas con entera claridad, con luminosidad y sobre todo con gran sinceridad. Pero si el oponente es ambiguo, si el oponente es hipócrita, si el que se llega a discutir va con una intención torcida y no va a exponer claramente lo que piensa, suele suceder así también hasta hoy. A veces nos encontramos personas que son un pantano, aparentemente son tierra firme, y cuando te pones a discutir con ellas, te enteras inmediatamente que la intención es torcida y que no van con intención correcta para poder entablar un diálogo de altura y de sensatez. Esto lo he constatado muchas veces en los encuentros con aquellos que son entrenados y que se llaman cristianos. Digo entrenados para no aceptar argumentos ni para aceptar posiciones dogmáticas católicas, y estoy refiriéndome a los separados de la Iglesia Católica, es decir, a los protestantes. Son entrenados, como digo, sobre todo en sus bases y en los países del tercer mundo, para no aceptar nada de los argumentos católicos que sensatamente y con inteligencia se presentan. ¿Por qué? Porque lo que quieren nada más es hacer daño, calumniar y difamar. Podemos también encontrar tipos de personas como estos líderes religiosos judíos, que se pueden presentar como queriendo entendernos y fingiendo a veces sinceridad, cuando lo que realmente hay en su interior, y que esto solamente lo puede ver, es ganas de molestar, ganas de hacer daño y ganas de perjudicar a la persona con la que se está hablando. Esta era la actitud de estos sacerdotes
de estos líderes religiosos judíos que se acercaron a Jesús para hacerle esta pregunta: ¿con qué autoridad haces todo esto? A ellos no les importaba la respuesta de Jesús. Lo que querían era pelear, discutir y hacer quedar mal al divino maestro. Vuelvo y repito, si un oponente no quiere decirnos claramente lo que piensa, la discusión se torna estéril. Y más profundamente cuando se trata de asuntos de la fe en Jesús. Evitemos caer en debates puramente intelectuales. A veces nos vienen impresionando los enemigos de la fe católica porque se aprenden y se memorizan algunos pequeños pasajes de la Sagrada Escritura y los manipulan y los interpretan, como he dicho, entrenados para hacer daño y para querer inducir a la equivocación y al error a los católicos que estamos en la verdadera fe. La sabiduría dice que en caso de discutir con un necio, nos hemos acarreado un enemigo. ¿Por qué? Porque perdemos el tiempo. No vamos a ganarle a un cerebro enllavado, obstinado y obcecado en su error. Hermanos, esto mismo que le sucedía a Jesús con aquellos obstinados, envidiosos que le odiaban, se sigue repitiendo también en los distintos escenarios y esferas de nuestro encuentro, no solamente con los hermanos separados, sino también a veces hasta con los mismos hermanos que militamos en la misma fe católica. Solo Dios ve el fuero interno. Nosotros no podemos darnos cuenta la intención que trae una persona, pero por los frutos se conoce al árbol. Y además, no hay nada secreto que no llegue a conocerse. Todo aquello que se dice a puerta cerrada se llegará a gritar desde las azoteas. ¿Por qué? Porque una mentira, un corazón que no es sincero, una actitud con doblez, no se sostiene por mucho tiempo. Como se dice popularmente, la mentira tiene patas cortas, porque si no tienes una buena memoria, no vas a sostener un engaño y una mentira. Que sea Jesús el que nos consuele, el que nos ayude y nos mantenga siempre firmes en la profesión de la verdadera fe. Y cuando se presenten discusiones, diálogos con otros hermanos, pongamos las cosas ante la mirada de aquel que todo lo conoce, que todo lo ve y que tanto nos ama, Jesucristo nuestro Señor. Amén.